Hermano, Dios te bendiga. Quiero compartir contigo una palabra de parte de Dios que ha ministrado mi corazón, que se encuentra en el libro de Lucas 11, del 1 al 4, ¿verdad? Si me acompañan en la lectura bíblica, la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Número 2, y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hermanos, que sea el Espíritu de Dios guiándonos, que sea el Espíritu de Dios hablándonos a través de su palabra, que sea Él redarguyéndonos y llevándonos a toda verdad, al arrepentimiento, y a que meditemos en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de orarle al Padre. Que sea Él enseñándonos, edificándonos y vivificándonos a través de la palabra, ¿verdad? Como les decía, es una palabra que ha ministrado mi corazón y he aprendido mucho a través de ella, y le he puesto por tema la oración. La oración. Cuando nosotros leemos el libro de Lucas en el capítulo 11, versículo del 1 al 4, estamos escuchando cuando Jesús habla acerca de la oración, ¿verdad? Y esto nos enseña que hay una forma correcta de orar. Hay una forma correcta para alcanzar victoria en nuestras oraciones con Dios, que Cristo accedió a revelarle a sus discípulos en ese momento. Y a partir de ahí fue revelada también para nosotros, ¿verdad? Para empezar, vamos a preguntar o a preguntarnos: ¿qué es la oración? Para ti, ¿qué es la oración? La oración es la comunión con el Padre. La oración es un acto solemne. Durante la oración debemos estar conscientes de que nos estamos acercando a Dios, de que estamos hablando. Tenemos que estar conscientes, entendidos de que estamos hablando con el Creador de todo. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Estamos hablando con el Creador, con el que creó los cielos y la tierra. Estamos hablando con el que creó cada planta, con el que creó cada animal, el que nos creó a nosotros mismos. Con Él hablamos cuando nosotros entramos en la oración. Tenemos que estar conscientes de lo importante, conscientes, comprender que Dios está junto a nosotros al momento que nosotros estamos orando. Si logramos entender que Él está presente, déjame decirte qué es lo que hace que nuestra oración sea algo vital y poderosa. Cuando nosotros estamos conscientes de que el que está con nosotros es el creador de todo, cuando en tu interior entra aquello de que estoy hablando con el que creó todo lo que yo veo, entonces cuando tú entiendes eso, tu oración es vital y poderosa. Es vital y poderosa. Pero si nosotros no creemos que Él está presente, la oración no tendrá ningún valor, ¿verdad? ¿Por qué? Lo dice la Biblia en Hebreos 11:6. La Biblia nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. La Biblia lo dice, hermano.
que el que se acerca a Dios crea que Él existe, crea que hay un Dios, que crea que hay un Dios. Es necesario que nosotros creamos. Tenemos que tener fe. Tenemos que tener fe, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Pero también dice que tenemos que creer. Si nosotros nos acercamos, cuando nos acercamos a orarle al Padre, tenemos que creer que Él existe. ¿Y cómo nos damos cuenta nosotros de eso? Simple. En la mañana al levantarte, ¿qué es lo primero que tú haces? ¿Le das gracias al Creador? ¿Le das gracias al que te dio un día más de vida? ¿Le das gracias al que te da el oxígeno? ¿Le das gracias al que te da la movilidad de cada parte de tu cuerpo? ¿Le das gracias al que te permite ver, al que te permite hablar, al que te permite escuchar? ¿O simplemente lo que hacemos es levantarnos y salir corriendo para nuestros quehaceres diarios? Si nosotros actuamos de esa manera, déjame decirte que somos de los que nos acercamos sin creer que existe. Pero si nosotros al primer suspiro que tenemos en la mañana es darle gracias a Dios, es buscar de Dios, alabarle, glorificarle su santo nombre, estamos creyendo que existe. Estamos creyendo que hay un Dios y es necesario que creamos que éste existe para acercarnos nosotros a Él, ¿verdad? Quiero desglosar con ustedes todo lo que Jesús les dijo a sus discípulos en esos 4 versículos del Padre Nuestro, ¿verdad? Lo vamos a desglosar en 7 pasos y lo vamos a ir desarrollando a medida pasa el tiempo, ¿verdad? En primer lugar, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El número 2. Primero y segundo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahí hay 2 puntos fundamentales en la oración. Primero, que toda oración va dirigida al Padre. Toda oración va dirigida al Padre. Y segundo, que toda oración comienza con una adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que toda la gloria y la honra sea siempre para Él. Aleluya. ¿Verdad? Tenemos que notar, hermanos, que la oración que la oración no va dirigida a Cristo, ni tampoco al Espíritu Santo. Va dirigida al Padre, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesús en Juan 14:13? Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es un punto muy importante y uno de los secretos elementales en la oración eficaz, en esa oración victoriosa que todos queremos obtener, ¿verdad? Se le pide al Padre, se habla con el Padre, pero todo lo reclamamos en el nombre de Jesús. Es un punto muy importante. Toda oración va dirigida al Padre. Hablamos con el Padre, pero todo lo reclamamos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Lo dijo el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ¿verdad? Y el segundo punto, ese es el primer punto, ¿verdad? Donde hablamos de que toda oración va dirigida al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. El segundo punto, tienen que tener un espíritu de adoración. Santificado sea tu nombre. Un espíritu de adoración. Es un llamado a la adoración en la oración. Adorar en la oración, ¿verdad? Tú le pides a Dios en la oración, pero al mismo tiempo nos rendimos en adoración a Él, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al único digno, al único que merece que nosotros nos inclinemos ante Él, al único que merece que nosotros nos humillemos delante de Él, ¿verdad? Veamos lo que dice el Salmo 100, del 1 a 5. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias,
por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Aleluya, gloria al Señor. Tiene que haber una adoración de parte nuestra en nuestro interior. Primero, dirigirnos al Padre, porque todo va dirigido a Él. Y segundo, rendirnos en una adoración al Padre. Rendir nuestro ser, nuestra alma, nuestro cuerpo en adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Miremos el Salmo 150. Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabarle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocinas, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. Todo lo que respire, hermanos, tiene que alabar a Dios. Todo lo que respire tiene que alabarlo al único digno, al único, a nuestro Padre que está en los cielos. Toda la adoración de nuestro ser tiene que ser hacia Él. Todo tenemos que entrar en una presencia con Él, adorándole, pidiéndole al Padre directamente, dirigiéndonos a Él directamente, hablándole al Padre directamente, orándole al Padre y reclamando todo en el nombre de Jesús. Y de ahí una vida de adoración, una oración de adoración al Padre, rendirnos ante Él, adorarle, glorificarle su santo nombre. Bendecida Jehová, ¿verdad? Cristo en el pozo de Jacob, ¿qué le dijo a la samaritana? Miremos Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren. Podemos ver que lo que Dios demanda de nosotros es que le adoremos en el Espíritu. Una adoración de lo más profundo de nuestro ser, con nuestra alma, con todo nuestro espíritu, aleluya. Con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Que todo esté siempre mentalizado en Cristo, en Dios. Que todo esté siempre mentalizado en Él. Rendirnos en adoración. Tenemos que entender que la oración no es una fórmula, hermanos, o algo mecánico donde repetimos algo que aprendemos de memoria. No, no es así. Esa no es la oración que Jesús le enseñó a sus discípulos en ese momento. Esta es una conversación cara a cara con Dios. Esta es una conversación con el Padre, saturada de continua adoración, de continua alabanza de nuestros labios hacia Él. Te invito a que empieces hoy el hábito de ofrendarle a Dios sacrificio de la alabanza continuamente. Confiésale lo agradecido que tú estás por haber enviado a Jesús a morir por ti y por mí. Confiésale lo agradecido que estás porque te ha rescatado del lodo cenagoso, te ha limpiado. Tenemos que confesar con nuestra boca las maravillas que Él ha hecho en nuestra vida, lo que Él ha cambiado en nuestra vida. Ya no tenemos vicios, no tenemos pensamientos de maldad, ya no tenemos los malos hábitos que teníamos antes. ¿Por qué? Porque Él ha hecho su obra. Él está cambiando nuestra vida, Él nos está limpiando. Tenemos que rendirnos ante Él, alabándole, dándole gracias por lo que está haciendo en nuestra vida, dándole gracias porque de nuestra boca, de nuestro corazón, de nuestro ser, de nuestro más profundo, tiene que salir gracias al Rey, alabanza y adoración al Rey. En tercer lugar, vemos que dice, venga tu reino. Venga tu reino. En tercer lugar, venga tu reino, su reino de paz, de soberanía, de justicia, de misericordia, de la abundancia, que sea establecido en la tierra. Tenemos que clamar nosotros que sea establecido en la tierra, que venga su reino a nosotros. Él nos ordenó a nosotros que oráramos pidiéndole también. Nos dijo que el evangelio del reino sería predicado en todo el mundo. Y entonces sería el fin.
Miremos lo que dice Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cristo lo dijo, hermanos. Está en la palabra, Mateo 24:14. Tenemos que nosotros ponernos en la brecha, clamarle al Rey, que mande obreros a su mies, que levante obreros para que prediquen su palabra conforme a su voluntad, que prediquen a aquellos que no le conocen, que donde haya una persona que no conozca a Cristo, que levante un obrero, que le predique de Él. Tenemos que clamarle al Padre que envíe obreros a su mies, también que provea para que el reino de Él sea llevado, que avance el evangelio de Cristo a toda criatura, que sea predicado a aquella criatura. Su reino puede ser establecido en esta tierra a través de nuestro clamor, de predicarles la palabra de verdad, lo que Cristo quiere en nuestras vidas, lo que Dios quiere en nuestra vida. Tenemos que clamar porque venga el reino de Dios. Esto es una oración desinteresada de parte de nosotros cuando nosotros empezamos a clamar por misericordia por otras personas. Empezamos a clamar por el evangelismo mundial para que las almas vengan a Cristo. Empezamos a pedir por otras cosas, no por nuestros propios intereses. Es una oración desinteresada. Una oración donde queremos que primero vengan las cosas del reino a este mundo. Porque es lo que tenemos que buscar nosotros, que Cristo establezca su reino, que Dios establezca su reino aquí en la tierra. Venga tu reino, nos dice. Tenemos que primero pensar en las necesidades del prójimo, clamar por las almas, clamar por las necesidades del prójimo, clamar porque venga su reino. Tenemos que clamar, es una oración desinteresada. Esto es el reflejo del amor de Dios en nuestras oraciones. Miremos 1 Corintios 13, todo 1 Corintios 13 habla del amor. Habla del amor, que sin el amor no somos nada. De nada sirve que hablemos lenguas angelicales y si no tenemos amor, nos dice ahí en 1 Corintios 13. Habla del amor. ¿Y qué fue lo que Cristo nos dejó en los 2 mandamientos que Cristo nos dejó? Donde se cumplen toda la ley, dijo Cristo. Amar a tu Dios por sobre todas las cosas, con todo tu cuerpo, alma, espíritu. ¿Y qué más? Amar al prójimo. Cristo nos manda a amar. O sea que viene de Dios que nosotros nos amemos los unos a los otros, que pidemos primero por las necesidades del otro y no enfocarnos solo en las de nosotros. Tenemos que amar al prójimo, enfocarnos primero por las necesidades del otro. Cristo no se enfocó por las necesidades de Él. Cristo no se enfocó por lo que Él quería hacer. Cristo se enfocó por el prójimo, se enfocó por ti, se enfocó por mí primeramente. Él sufriendo por nosotros. Eso es lo que tiene que estar en nosotros. Ese es el tipo de oración que tenemos que pedirle nosotros al Rey. El cuarto punto, la voluntad de Dios. Dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Miremos 1 Juan 5:14. Y esta es la confianza, dice, que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Conforme a su voluntad. Dios es claro: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y será abierto, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abre. Lucas 11 del 9 al 10. Dios es fiel en sus promesas, hermano. Dios es fiel. Si alguno pide y no recibe, es porque no está pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Todas nuestras oraciones tenemos que demostrar a Dios y pedirle a Dios que se haga su voluntad en todo lo que tú pidas, aunque sea mínimo, aunque sea pequeño lo que tú estás pidiendo. Tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Toda nuestra oración tiene que ser limpiada con un filtro al final de la oración. Pero hágase tu voluntad, no la mía, Señor.
Y ahí nosotros limpiamos toda mala palabra que hayamos dicho o toda petición mala que hayamos puesto delante de Él. Porque estamos pidiéndole a Él que Él haga su voluntad primeramente, no la voluntad nuestra, ¿verdad? Miramos muchas personas que hoy se quejan de que Dios no les oye. Dicen que Él no contesta mis oraciones, ¿qué pasará? ¿Qué estoy haciendo mal? Lo probable es que nuestras vidas están fuera de la perfecta voluntad de Dios. Es lo más probable. Clame para que la voluntad de Dios sea hecha en su vida. Clámele que se haga la voluntad de Él. Clámele a Dios. Miremos, Cristo en el Getsemaní gimió: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú quieras. Mateo 26:39. Cristo, el Hijo de Dios, clamó para que se cumpliese la voluntad del Padre. Tenemos que aprenderle a pedir al Señor conforme a la voluntad de Él. Conforme a la voluntad de Él. Si Cristo se resignó a la voluntad del Padre, aún sabiendo que la voluntad del Padre era que Él iba a morir, tenemos que resignarnos a la voluntad de Dios. ¿Y sabe lo que significa resignarse a la voluntad de Dios? Es morir al yo. Morir al yo. No es que Dios bendiga mis planes, no es que Dios bendiga mi camino, no es que Dios bendiga mi casa, no es que Dios bendiga mi carro, no es que Dios bendiga mi trabajo. Es que se haga la voluntad del Padre y así seamos bendecidos conforme a la voluntad del Padre, conforme a como Él quiere que seamos bendecidos nosotros. Tenemos que aprender a pedir conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que permanecer en Cristo y que las palabras de Él permanezcan en nosotros. Y pediremos todo lo que queráis, dice la palabra, y se os dará. En Juan 15:7 dice. Tenemos que permanecer en Cristo y que las palabras de Él permanezcan en nuestra vida. Caminar unidos a Él, caminar con su palabra en nuestra boca. Dice la palabra que tenemos que atarla a nuestro cuerpo, a nuestro cuello. La palabra de Dios tiene que estar en nosotros siempre. Solo en su voluntad hay victoria. Y solo en su voluntad vemos contestación. Solo en su voluntad miremos nuestras oraciones gloriosas. Aleluya. Gloria a Dios. El quinto paso, hermanos, dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Este es otro gran secreto que hay en la oración que Jesucristo le presentó a los discípulos. Es un gran secreto. Una oración de éxito implica un contacto diario con el Padre. Una oración de éxito tiene que tener una continuidad. Todos los días hablando con el Padre, todos los días hablando con Él, entendiendo quién es Él, pidiéndole al Padre, alabándole primeramente a Él, pidiendo por otros antes que nosotros, reconociendo que Él es Dios, reconociendo que Él nos creó a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. En la oración hay una subsistencia verdadera. Miremos Apocalipsis 8:3, lo que nos dice. Dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Aleluya. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Todas las oraciones que nosotros le hacemos al Padre conforme a la voluntad están almacenadas. Todas están almacenadas. Dios las almacena y luego las usa en el momento oportuno para darnos las victorias cuando nosotros estamos clamándole a Él. Él tiene almacenada toda oración que tú has hecho. Conforme a la voluntad de Él, Él las va a ir contestando. Y nos va a dar la victoria conforme a la voluntad de Él. El pan nuestro de cada día. Estaba hablándole Jesucristo a sus discípulos.
Todos los días tienen que pedirle a Dios. Todos los días tenemos que adorar a Dios. Todos los días tenemos que clamar a Dios. Todos los días. Las oraciones del pueblo de Dios hacen posible la ejecución del plan de Dios sobre la tierra. Hay que predicar y laborar, pero para que veamos los frutos, hermanos, hay que guardar el contacto de día y de noche con Dios, con su palabra, con la oración, buscándolo en espíritu y en verdad. Aleluya. Gloria al Señor. En esta parte Dios nos muestra que Él quiere que diariamente le busquemos, que diariamente dependamos de Él. Si miramos en la palabra, los hijos del pueblo de Israel en el desierto, Dios les daba maná, pero lo necesario para el día a día. ¿Para qué? Para que dependieran de Dios todos los días, enseñándoles que tienen que depender. Dios nos enseña que tenemos que depender de Él todos los días, que tenemos que buscarle, que tenemos que adorarle. Aleluya. Gloria a Dios. Tenemos que depender del Padre. Nuestra oración tiene que depender todos los días de estarle continuamente buscando al Señor. Imagínese, el cuerpo sufre cuando usted deja de darle comida, ¿verdad? Imagínese usted, si usted come todos los días para que su cuerpo no sufra, que su cuerpo es temporal, ¿cuánto más debemos alimentarnos nuestro espíritu? ¿Cuánto más que es un espíritu eterno? Tenemos que alimentarnos diariamente, en cada momento que podamos. A lo largo de la Biblia vemos muchos hombres. Les voy a poner el ejemplo de Daniel. Daniel oraba 3 veces al día. Y tenía un hábito que nadie podía interponerse por nada a ese hábito que él tenía de orar 3 veces al día. El rey David, rey de Israel, hombre conforme al corazón de Dios, oraba tarde, oraba mañana y oraba mediodía. Grandes hombres de oración que están en la Biblia. La oración tiene que convertirse en nuestra vida como algo tan natural como respirar. Así tiene que ser la oración en nuestra vida, una oración victoriosa. Es la búsqueda constante al Padre, en oración todos los días, en la mañana, cuando te levantes, rendirte en adoración a Él. Clamarle al Padre por misericordia. Estamos pasando momentos muy duros en esta tierra. Tenemos que clamarle al Padre por misericordia, por nuestros hermanos, por nuestros familiares, por el prójimo primeramente. Clamarle a Él, clamarle al Creador de todo. Si Él es el Creador de cada uno de nosotros, el Creador de todo lo que miramos, ¿cómo no podrá Él salvarnos de la mano destructora si somos creación suya? Pero tenemos que clamarle, tenemos que humillarnos delante de Él. Ya basta de darle la espalda a Dios. Ya basta de burlarnos de Él. Ya basta de no tenerle respeto. Ya basta de no respetar la vida que Él dio. Ya basta de no temerle a Jehová. Volvámonos a Jehová. Volvámonos al que nos creó. En sexto punto dice: no nos metas en tentación. No nos metas en tentación. Todos tarde o temprano, hermanos, nos enfrentamos a la tentación. Pero si oramos como Cristo ordenó, como Cristo nos ordena en lo que estamos estudiando ahorita, nos vamos a anticipar a la tentación y nos libramos del mal antes de que nos pueda alcanzar. Aleluya. Tenemos que tener esta vida de oración, esta oración que Cristo dejó a los discípulos en Lucas 11, del 1 al 4, conlleva una oración tan sobrenatural
Que a veces nosotros no nos damos ni cuenta que venimos y traemos palabrería y palabrería a Dios, cuando nos han dejado un ejemplo de oración sobrenatural. No es que vas a repetir lo que dice ahí, solo vas a repetir lo que dice ahí. Te he expuesto los puntos para cómo poderlo hacer punto por punto. No nos metas en tentación, pero cometemos el gran error de que venimos a orarle al Padre hasta que ya estamos en las dificultades, hasta que ya estamos pasando los problemas, hasta que ya hemos tomado la decisión y nos ha ido mal. Hasta ahí venimos a orarle al Padre. Cometemos ese grave error, no comprendiendo que de haber orado antes podíamos haber evitado todos los problemas que puedan pasarnos en nuestra vida. Ahora todo el mundo anda con miedo por lo que está pasando con ese virus. Pero ¿por qué no clamamos antes para que Dios sane nuestra tierra? ¿Por qué no clamamos antes? Y si es bueno clamarle a Dios ahora, también es bueno para que tenga misericordia. Porque Dios es un Dios misericordioso, pero también es un Dios que tenemos que respetar su santo juicio. Tenemos que ponernos a meditar nosotros, hermanos, en orar constantemente todos los días. Tener esta oración de victoria todos los días de nuestra vida. Esto nos va a prevenir del mal y vamos a poder evitarlo. Miremos lo que dice Proverbio 27:12. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. ¿En qué nos convertimos nosotros? En simples, porque dejamos de orar, dejamos de clamar al Creador, dejamos de buscarle, no le tememos. ¿Y qué pasa? Nos llevamos el daño. Nuestra familia perece. Y hasta cuando está pereciendo queremos venir a clamarle a Dios. Tenemos que tener una vida constante de oración. La oración, como dije, tiene que ser como nuestro respirar. Aleluya. En Getsemaní Jesús oró con tal desesperación que su sudor cayó como sangre a la tierra. Se estaba preparando para la prueba que le venía. Jesús nos da los ejemplos, hermanos. Él oró. Se retiraba a orar todos los días. Y en el Getsemaní oró tan desesperadamente que cayó sangre, que su sudor era sangre en la tierra. Se estaba preparando. ¿Cuánto más nosotros tenemos que prepararnos para las pruebas? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Buscándolo en oración, buscándolo en ayuno, buscándolo leyendo su palabra. Los discípulos también iban a ser probados, nos dice, revela la palabra. Pero ¿qué hacían los discípulos? Dormían. Jesús les dijo, los llamó y les dijo, ni una hora podés estar en vela. Porque Jesús sabía que venían las pruebas para ellos. Mas ellos, ¿qué hacían? Ellos dormían. Dormían nada más. ¿Qué hacemos nosotros hoy en día? Solo dormimos y esperamos que los demás clamen por nosotros. Estamos esperando que las iglesias clamen por nosotros. Que solo las iglesias estén clamando y nosotros bien. Que solo las iglesias estén orando. Que los cristianos estén orando. Y nosotros los demás, ¿qué? Es de meditar, hermano. Es de meditar. Y tú que no conoces de Dios también es de meditar. Tú eres creación de Dios también. Tienes que estarle clamando al Padre también. Una vida recta.
Una vida llena de adoración a Dios, que Él te creó. No te creaste tú a tú mismo. Y los discípulos seguían durmiendo. Los discípulos seguían durmiendo. ¿Y qué pasó después? Vino la tentación a ellos. Llegaron los soldados armados. ¿Y qué es lo que pasó a los discípulos? Hubo confusión. No sabían qué hacer. ¿Por qué? Porque no estaban conectados en la oración con el Padre. Así nos pasa a nosotros en estos días. Hay muchas personas que no saben qué hacer. Están con gran miedo. ¿Por qué? Porque no claman al Padre. Porque no buscan rendirse a Dios en oración. Porque no buscamos a humillarnos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús nos advierte en cada momento de nuestra vida que tenemos que tener intimidad con Él, comunión con Él. La opresión satánica en estos días es muy peor. Es más peor que antes. Es más peor, es necesario orar todos los días, en cada instante, para no caer en la tentación. La advertencia solemne para cada cristiano en estos días que vivimos es la época más peligrosa y terrible de la historia. Tenemos que clamarle a Dios, tenemos que orar, hermanos. La oración tiene que ser nuestra respiración. Tenemos que respirar oración. Y en séptimo punto he puesto: perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si hay pecado, Dios no te contestará, hermano. La Biblia dice que Dios no oye al pecador que no quiere arrepentirse, que no se arrepiente. Pero si tú pides perdón por cualquier falta, Él no fallará en perdonarte. Arrepiéntete. Pídele perdón. Yo le pido perdón a Dios todos los días, porque le hemos dado la espalda al Dios, a nuestro Creador. No le tememos, le hemos irrespetado. Es tiempo, hermanos, que pidamos perdón al Padre por nuestra desobediencia, por nuestra mala manera de vivir, por la corrupción que se vive hoy en día en esta tierra. Pidamos perdón, hermanos. Así también es necesario que perdones a los que te han ofendido también. Es parte de la oración. Y lo puse en último lugar porque quería pedirte, a ti que no conoces a Dios, acepta a Cristo. Pídele perdón por tus pecados. Él te ha limpiado, pero tú tienes que aceptarlo. Tú tienes que aceptarlo. Búscale mientras pueda ser hallado, dice la palabra. Y nosotros que le hemos aceptado, si nosotros no perdonamos, el Padre tampoco nos va a perdonar a nosotros. Muchos dicen que Dios no contesta, pero se les olvida que están enojados con el hermano. Se les olvida que están enojados con su familia. Están enojados con sus padres, están enojados con sus hijos, están enojados los esposos. Se les olvida eso. Y Dios lo es claro en la palabra y dice que tenemos que perdonar para que Él nos pueda perdonar a nosotros. Él no va a escuchar una oración en donde haya falta de perdón. No va a escuchar una oración donde tú no hayas perdonado todavía. Si nosotros no perdonamos, Él no nos va a perdonar, dice la palabra. La Biblia dice: procurad estar en paz con todo el mundo, no solo con el que tú quieras estar en paz. Tenemos que procurar estar en paz con todo el mundo. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Aleluya. Es necesario que vivamos en amor, hermanos. Si deseamos tener victoria en nuestras oraciones, aleluya, tenemos que vivir en amor.
Todos estos puntos son fundamentos sólidos para una vida de oración exitosa, victoriosa en Cristo Jesús. Antes de comenzar a pedir por los nenes, de pedir por tus hijos, de pedir por tu familia y tus problemas, ora primero lo que Cristo nos ha enseñado a través de esta oración que le dejó a sus discípulos. Abramos nuestro entendimiento. Pidamos conforme a la voluntad del Padre. Solo así podremos tener una oración victoriosa. Solo así, hermanos. Que Dios te bendiga. Que Dios nos guarde. Que Dios nos proteja. Y que se haga la voluntad del Padre en nuestra vida. Gracias. Sigue adelante. Dios te bendiga. Amén.